Estamos de regreso aquí en Escaño 131 para dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el ex oficial mayor del Congreso de la República, el doctor José Chevasco, a quien le agradezco por estar hoy día aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿De qué? Bien, estamos hablando el día de hoy sobre la función de fiscalización, la función de control político que ejercen los parlamentarios. ¿Por qué es importante? Muchas personas se pueden estar preguntando en su casa eso. Bien, en principio, para que entienda la población, los parlamentarios sabemos que tienen tres tipos de funciones, hasta una cuarta. Y dentro de ella, una de las funciones principales que tiende a ejercer control. Fiscalizar es controlar. ¿Qué controla el congresista? ¿Y a quién controla? ¿Y por qué motivos lo hace? Y sobre todo, por encargo de quién lo hace. El parlamentario realiza funciones de control y fiscalización porque el pueblo lo ha elegido para que haga esa función. El parlamentario representa al ciudadano que votó por él y también a aquella persona que no votó por él. Ya cuando es congresista, él representa a todos los peruanos, sobre todo a su distrito electoral. Es decir, si es de Puno, de Arequipa, de Tumbes, de Lima, etc. El parlamentario llega al Congreso para ejercer la función de control y fiscalización. Para ello tiene una herramienta que se llama Comisión de Fiscalización y Contraloría. En esa comisión, los parlamentarios se reúnen y empiezan a controlar, a fiscalizar el funcionamiento, sobre todo desde el punto de vista presupuestal y económico, de las instituciones del Estado. Se dividen en sus grupos de trabajo y empiezan ellos a establecer un control de cómo gastan, si gastan bien, si no hay elementos que conlleven a intuir o a pensar que existen actos de corrupción, de manera que los parlamentarios ejercen su función de representación del pueblo a través de la Comisión de Fiscalización, para que a su vez ellos vean cómo funciona el Estado. Por eso es importante esta función. Esta comisión, claro, y se llama además Comisión de Fiscalización y Contraloría, porque la Contraloría, que es la institución que controla la ejecución del gasto público, se convierte en una extensión, en un brazo para el Congreso y ayude a la Comisión de Fiscalización a controlar cómo se gastan los dineros del Estado. ¿Pero qué otros mecanismos de control político y de fiscalización existen? Correcto. Y son prerrogativa del Congreso? Correcto. Del Congreso peruano. Bien, ¿no? Hemos hablado ya de la función de control del presupuesto, pero además también el Congreso o los congresistas tienen otro tipo de control, que se llama el control político. Sí. El control político lo ejercen los parlamentarios para poder saber la conducta política de los altos funcionarios del Estado. Díganse ministros de Estado, presidente de la República en cuanto a su accionar por intermedio de sus ministros, altos funcionarios del Estado, de instituciones autónomas. Poder Judicial, Ministerio Público. También están sujetos, estos tipos de magistrados tienen a su vez prerrogativas para poder ser denunciados por inconductas de carácter funcional, por algún otro hecho que redunde en un comportamiento, digamos, negativo desde el punto de vista político. Entonces, para ello el Congreso tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales, por la cual se ventilan y se canalizan las denuncias constitucionales en base a la inmunidad que gozan estos altos funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos y los parlamentarios y los ministros tienen esta especie de prerrogativa de poder tener antes de un juicio, como lo tiene cualquier persona, tener un antejuicio. Y esa es la función. ¿Es una prerrogativa? Es una prerrogativa, es una, digamos, es una potestad, un beneficio, un derecho que ellos tienen, en lo que se basa la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Es el derecho de irresponsabilidad que tienen los congresistas para poder opinar y votar. Ellos son libres de poder opinar lo que gusten sobre la base de su función que realizan y son libres de votar sin ningún tipo de presión. ¿Por qué dicen? Entonces, ¿pero por qué un parlamentario tiene inmunidad? Es una protección, eso es negativo. Claro. No es negativo. Lo que pasa es que muchas personas son atacadas, denunciadas, son, digamos, se les realiza una serie de coacción, de presión. Entonces le dicen, claro, entonces como ellos, para que no estén sujetos a ese tipo de presiones, la Constitución nos protege. Y le dice, usted puede opinar como quiera y usted puede votar como quiera.
Esa es la inmunidad parlamentaria. Pero también la pueden perder. ¿Cuándo la pierden, doctor? A los 30 días de haber culminado su periodo de 5 años. Ahí pierden esa protección y vuelven a ser personas comunes y corrientes como nosotros. Ahora, doctor, muchas veces se dice, o de repente la población puede pedir o puede pensar que el Congreso puede sancionar. Miren, En estas llamadas comisiones investigadoras que se crean para ciertos temas que son de relevancia para la ciudadanía, ¿no? ¿El Congreso sanciona? el Congreso lo que tiene que hacer es presumir que habría algún tipo de delito. El Congreso no es el Poder Judicial, no es la Fiscalía. No es la policía. No es la policía, no es el Ministerio del Interior, no. La función de los congresistas cuando hacen su labor de control, fiscalización y en su momento los temas de carácter político que acabamos de ver, lo que tienen que hacer es encontrar la presunción. ¿Qué es presumir? Es creer, puede haber, hay un indicio razonable, pero como yo no soy el Poder Judicial, agarro al funcionario público donde yo creo, el Congreso cree que hay un indicio de corrupción y lo deriva a los órganos jurisdiccionales, Poder Judicial, previamente Fiscalía de la Nación. Esa es la función del Congreso, no es ser un policía, no es corretear a nadie. Muchas veces, por asuntos de carácter político, estas comisiones investigadoras asumen, ¿no?, una conducta para ganar un poco de cámaras y ganarse alguito también desde el punto de vista político para sus adeptos partidarios, pero creo yo que esto debe reducirse y ni bien el Congreso o la comisión investigadora encuentra algún tipo de presunción para evitar el manoseo político, porque también se ve la honra de las personas, esta debe ser derivado directamente a la Fiscalía y que la Fiscalía se encargue. Y el Congreso asume otro tipo de trabajos que la población está esperando con toda seguridad. Y algunas personas se podrían preguntar, ¿no?, lo que le preguntaba al principio, ¿por qué se beneficia la ciudadanía con esta función de fiscalización? Control. Mire, es muy importante. Por ejemplo, la ley más importante que aprueba un Congreso... No importa, puede sí, es cierto, porque algunos, la ¿no? gente dice, ve al Congreso muy lejano, ¿no? Entonces dice, lo que hace ese señor claro, no soluciona mi problema de comer. Exacto. No soluciona mi problema de vivienda ni del pago del dinero para los chicos. Entonces, no me importa lo que hace el Congreso, pero a la madre familia, al padre de familia hay que decirle que sí es muy importante y voy a tratar de explicárselo. La ley más importante que aprueba un Congreso se llama Ley de Presupuesto. Y la Ley de Presupuesto, todos los años, en los meses a finalizar el año, antes que empiece el siguiente, se reúne el Congreso y aprueba un presupuesto. En este presupuesto está todo el gasto que va a hacer el Estado durante un año. ¿Y en qué gasta el Estado? Gasta en darle recursos al gobierno regional, municipal y central. ¿Y recursos para qué? No para que se tomen unas cervezas. Le da recursos para que hagan carreteras, le da recursos para que hagan colegios, le dan recursos para que pongan agua potable. Para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Exacto, las necesidades de la gente. Entonces el Congreso dice, correcto, he aprobado la ley de presupuesto. El siguiente año, ¿qué me toca? Bien, el Congreso controla, señor, señora, de que este dinero sea bien usado. El Congreso controla, señor, señora, de que realmente se haya hecho la carretera, que se haya hecho los tubos de agua y desagüe, que no se roben la plata. Eso hace el Congreso. Entonces, muchas veces usted, señora, señor, no percibe ese trabajo, porque ese trabajo también es un trabajo silencioso. Es un trabajo de ver la legalidad de los papeles, ver si se asignó o no se asignó. Cuando hacemos o hacen los parlamentarios, por ejemplo, su semana de representación, la semana de representación no significa que el parlamentario se va de vacaciones una semana a su distrito electoral. No, el parlamentario se va a ver la obra pública. Si realmente ese cemento, la pista, tiene lo que tiene que tener. Y para eso, ¿qué hace? Se junta, comienza a llamar a los técnicos, la Contraloría, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transportes, Ministerio, etcétera, y con ellos viaja, verifica y ve si realmente la ley que aprobó el Congreso en su momento para la obra pública se está cumpliendo para que usted, señor, señora, tenga una mejor carretera, tenga un mejor colegio, los niños puedan estudiar con tranquilidad. Y el control político también permite, pues, que de repente para una próxima elección el ciudadano pueda ver lo que hizo y lo que no hizo. Claro, lo que pasa ¿no? es que el Congreso, los parlamentarios,
que son 130, viajan en todo momento a su localidad. Claro. Y a veces no hay una oportunidad para que el Congreso pueda comunicar lo que hacen los congresistas. Por eso es que es muy importante, conversábamos previamente al programa, de que esta ventana de escaño 131 se convierta en una ventana donde la población pueda conocer lo que hacen los parlamentarios para que entiendan cuál es la función y cómo los beneficia en su vida diaria. Así es. Dos cosas para finalizar. Lo primero, ¿cómo se está haciendo bien, se está fiscalizando bien, se está ejerciendo bien el control político de parte de este Congreso? Y lo otro sería, la gente también se puede estar preguntando, ¿y quién controla a los parlamentarios? Correcto. Sobre su primera pregunta, siempre nos va a aparecer insatisfacciones en el control. Nunca es suficiente. Claro. Siempre va a ser así. Hay una demanda totalmente insatisfecha. Y respecto a la segunda pregunta, los propios congresistas se controlan. Para ello tienen la Comisión de Ética, por ejemplo, donde ven la conducta del parlamentario, que no haga cosas que estén en contra de la moral pública, ni que hagan cosas que vayan en contra de la dignidad del Congreso ni de los congresistas. Y también los parlamentarios están sujetos a las denuncias constitucionales. Los ciudadanos pueden denunciar también a un congresista, pueden venir al Congreso y ejercer su derecho y denunciarlos constitucionalmente para que la subcomisión de acusaciones investigue y, de ser el caso, realice una decisión contra ese parlamentario denunciado. Entonces, hay cosas por mejorar. Siempre hay cosas por hacer. Yo felicito este espacio que el Congreso mantiene desde hace muchos años. Creo que hay que hacerlo más popular con la población. Creo que deben haber más canales de información y participación para que la población sienta que su Congreso no necesariamente es un Congreso la difusión que tiene aspectos del negativos. trabajo parlamentario en realidad, Definitivamente, ¿no? Y sobre todo hacerle un lenguaje sencillo para que la población pueda comprender el esfuerzo que hace este es un Congreso. Programa que estamos en eso. Estamos Exacto, yo lo esforzándonos felicito por hacer y les eso. agradezco la invitación. Doctor Chevasco, gracias por su visita hoy aquí en Escaño 131. Nosotros nos tenemos que despedir. El día de hoy estuvimos viendo la función de fiscalización parlamentaria y los mecanismos de control que existen para que los parlamentarios puedan cumplir esta función. Nos despedimos entonces, no sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Eso es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.